Muchas gracias, Omar, por la presentación. La verdad, un placer de poder estar aquí compartiendo una vez más sobre temas que considero que son muy importantes para la conciencia humana y que aportan y que los veo muy necesarios también. Claro que sí, muy necesario, como bien dijiste la palabra, todo es necesario, aunque muchas veces pensamos que no. Claro que sí, todo es necesario en esta vida. Y bueno, pues ¿por qué no vamos a hablar un poco de esto para que la gente pues se haga también de muchas dudas, de muchos mitos y de muchas realidades que también aquí nos puedas ir compartiendo? Porque realmente yo pienso que sí habrá preguntas, yo creo que sí va a haber personas que te dan comentarios y bueno, esperamos nada más que te escuchen y que empiecen a surgirles, ¿verdad? Todo lo que les provoques con tus comentarios. Y bueno, vamos a ver qué es todo esto más bien. Y para empezar, mi querido Lucio, ¿qué te parece si nos compartes, pues para que muchos también sepan qué es esto del chamanismo? Cuéntanos, ¿qué es el chamanismo? Bien, lo primero y lo más importante es que nosotros tenemos que romper la idea que hay del chamán, la imagen que nosotros tenemos de esta persona aislada, con plumas, con una ropa rara, haciendo rituales y todas estas cosas, ya que lo primero que hay que comprender es que cuando un chamán hace esa forma de expresarse como ese ego que expresa, no es más ni menos que para mimetizarse con la naturaleza, como para unificarse, para no sentirse ajeno de la naturaleza que lo rodea. Es de ahí el motivo de las plumas y todo esto es una forma de, así como nosotros los seres humanos nos ponemos camisa o cierta ropa para ir a trabajar, porque de esa forma nosotros nos sentimos más formales, es la misma forma en la cual si uno tuviera que vivir en la naturaleza de forma continua, o sea, y estar experimentando ahí, es la forma de no mostrarse ajeno o mostrarse distante con respecto a la naturaleza que lo rodea. Es una forma de integrarla al cotidiano, ¿sí? Entonces, es muy importante primero romper esa imagen que uno tiene como negativa de un ser medio oscuro haciendo cosas extrañas, porque el chamanismo, desde donde yo lo comparto, no es más ni menos que la sabiduría de la naturaleza. O sea, el chamán es aquella persona que observa la naturaleza, ¿sí? Y a través de lo que la vida, la conciencia, Dios, el universo, le enseña de la naturaleza, él puede expandirlo en la conciencia humana para que la conciencia humana se nutra, ya que nosotros evolutivamente venimos y somos la naturaleza y estamos compuestos de los elementos de la naturaleza. Entonces, por millones de años, esta evolución que nosotros tenemos y por el motivo por el cual nosotros estamos vivos, no es más ni menos que porque hemos seguido justamente el sentido que la naturaleza tenía, sino como especie nos hubiésemos extinguido hace mucho tiempo. Entonces, la sabiduría de la naturaleza es la que a nosotros nos permite hoy estar con vida. El conflicto actual, que justamente por el cual yo elijo compartir y me doy al servicio del chamanismo, que vuelvo a decir, chamanismo igual a la sabiduría de la naturaleza, es porque el ser humano ha perdido sus raíces con respecto a la naturaleza y se acerca a ella, a la naturaleza que él es y que somos nosotros, desde un lado muy superficial. Por ejemplo, voy a dar puntos claros para que se comprenda la urgencia en la cual el ser humano necesita comprender el volver a la naturaleza, a comprender sus raíces, ya que nosotros, como te digo, somos la naturaleza. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hecho usos muy superficiales y muy de supervivencia con respecto a la naturaleza. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del agua, que por ejemplo yo acá tengo un poco para tomar mientras hablo, la vemos solo al agua como para saciar nuestra sed, para bañarnos y en verano se hace calor como una pileta para poder ahí refrescarnos. Pero el agua es mucho más que eso. Realmente nosotros cuando observamos el agua de una forma profunda, el elemento agua, podemos aprender cómo fluye esa energía. Y nosotros que somos más del 70% agua, eso habla claramente de que esa información dentro de nosotros se está expresando de esa forma, ya que nosotros somos hijos de la naturaleza. Entonces, si yo me pongo, por ejemplo, yo que tengo cerca de mi casa un par de calles, unos 800 metros, ríos,
y para el otro lado, a como 500 metros, tengo una vertiente donde nace el agua, de donde sale hacia la tierra, y yo observo y me paro al lado del agua y empiezo a observar la profundidad que tiene, y no solo la miro con la idea del río igual a bañarme, sino a ver cómo esta energía se expresa, voy a poder comprender cómo partes de mí también se expresan, porque justamente somos un porcentaje muy alto de agua. Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, un río y podemos ver su expresión, cómo el río se mueve, cómo va fluyendo, nos muestra cómo esa energía se mueve dentro de nosotros y por qué lo importante de nosotros no tener una inflexibilidad a la hora de vivir, como muchas personas a veces lo tenemos desde el punto de vista del ego, de la vida debería ser así, porque yo la pienso que es así. Entonces, la naturaleza y todos los elementos y los reinos nos enseñan una sabiduría que ha hecho que por miles y miles de años el ser humano se mantenga en vida. O sea, esa sabiduría es la que nos ha protegido, la que nos ha acompañado, y ese es el poder que usaron nuestros ancestros para poder mantenerse en un punto de vida que les daba salud, porque si no, vuelvo a decirle, si no la especie se hubiese extinguido. Y nosotros en Occidente tenemos una sabiduría que es demasiado joven, pero que a veces creemos que es la única que hay y que es la única que hay que respetar. Y eso nos desconecta del poder que uno puede obtener cuando se relaciona con la naturaleza desde un lado más profundo que el que a mí me han enseñado, ¿sí? Cuando yo aprendo a caminar por la tierra desde un lado más profundo que el que a mí me han enseñado, que sería solamente el punto en el cual yo me apoyo. Cuando yo empiezo a darme cuenta que si yo tengo un poco de ansiedad o de estrés, el solo hecho de descalzarme y conectar mis pies con la naturaleza y darme cuenta que a través de eso yo descargo ansiedad, o sea, la ansiedad empieza a descargar porque justamente toda la energía que mi cuerpo está acumulando y que mi cerebro está haciendo una sobrecarga por el hecho de estar usando siempre zapatillas que me aíslan de la base, de lo que yo realmente, el estado en el cual la naturaleza me creó. Cuando yo genero esa separación, genero lo mismo que pasa en las casas si no se pone ese cable a tierra. La casa genera una corriente continua, una sobrecarga. Y es por eso que en las casas existe ese cable a tierra. Y nosotros los seres humanos lo tenemos de forma natural cuando nos descalzamos y estamos en la naturaleza. Entonces, en cada elemento hay una profundidad que podríamos hablar horas de cada elemento y de cómo el ser humano, al alinearse con esos elementos y al comprender los reinos que lo rodean, realmente el ser humano evolucionaría de este estado en el cual él cree que está más evolucionado y se daría cuenta que muchas de las cosas que hace desde este punto que cree que está evolucionando más son todo lo contrario. Y observen esto que voy a decir, porque esto es profundo. Y cómo uno puede darse cuenta, porque seguramente hay profesionales escuchándonos que me podrían decir, bueno, Lucio, pero ¿cómo te das cuenta que estamos evolucionando si hacemos esa mirada hacia la naturaleza? Porque el ser humano actual, a pesar de que cree que sabe mucho, tiene niveles de estrés enormes, tiene niveles de ansiedad enormes, tiene un desgaste psicológico, emocional y físico enorme. Y vive una experiencia de dolor que nosotros ni siquiera la vemos en los animales. O sea, ni siquiera en los animales, entre comillas, más salvajes, se ve ese estado de agotamiento en el cual el ser humano actual se encuentra. Mas, sin embargo, el ser humano actual considera que está muy evolucionado, pero cuando uno se acerca a hablar con otro ser humano, nota el cansancio, el estrés en el que vive, el agotamiento en el cual se encuentra por seguir el sistema en el cual él está, creyendo que está evolucionando. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy o no evolucionando? Por cómo me siento psicológicamente, emocionalmente y físicamente. Y el ser humano actual se encuentra en un agotamiento que muestra claramente que él está desalineado del sentido de la vida, por más que en su cabeza diga que está evolucionando, porque el cuerpo y su realidad le está mostrando que eso no es así. Entonces, ese estado es un estado en el cual ni siquiera los animales viven, porque los animales, en el único momento en el cual sufren ese punto de desgaste, es cuando han sido lastimados por otro animal y
es una herida muy grande en la cual ellos en ese momento se dejan en un punto de relajación, entran en ese punto de restauración para poder entrar en un punto de bienestar. Entonces, es muy, muy profundo poder comprender que lo que a nosotros nos dice que está bien o que está mal, está muy relacionado a cómo yo me estoy sintiendo con respecto a la vida en la cual estoy. No la capacidad que yo creo que tengo por lo que estudio, por lo que leo, por lo que me dijeron, por todas estas cosas, no. Sino como si yo me paro, por ejemplo, en este momento en el cual estamos viendo este contenido, y yo cierro los ojos y observo qué pasa dentro mío, y empiezo a notar que hay alteración, que hay ansiedad, que hay malestar, que hay angustia, que hay dolor, eso habla claramente de que yo estoy en un estado que no está en coherencia con el sentido de la vida. Porque ustedes pueden ver hasta en los animales, entre comillas, más salvajes, como por ejemplo después un león de generar esa caza que no es salvaje, sino que es necesaria para que él pueda sobrevivir, como luego él se echa y entra en un estado de relajación muy profundo, muy presente, donde no hay miedo de mañana va a faltar, mañana el universo no me va a proveer de alimento, mañana no voy a poder cazar nada. No entra en ese estado. Entra en un estado, todas las especies, hasta las que nosotros conocemos como más peligrosas, entre comillas, y digo entre comillas porque podemos profundizar en esto y nos daríamos cuenta que eso salvaje no es salvaje, sino que más bien es salvaje la forma en la que nosotros vemos esas cosas. Ellos siempre entran en un estado de plenitud. Ese estado de plenitud es como un estado de meditación en el cual el ser humano tiene que ponerse si quiere estar en ese estado en el cual, por ejemplo, nosotros podemos ver hasta, entre comillas, en la parte de África salvaje, como nos muestran, como cuando firman a estas especies en el momento de no cazar, que es el momento en el cual ellos no se están alimentando, están en un estado de plenitud y están relajados porque están sintiéndose. Y ese punto el ser humano lo ha perdido por la conciencia egoica que le hace creer que él siempre está necesitando más porque lo que tiene no es suficiente. Entonces, de alguna u otra forma, siempre el ser humano actual se encuentra en esta búsqueda de algo más que lo único que genera es vacío y que, por ejemplo, los animales no tienen esa necesidad. Sí, el animal come, se siente satisfecho y entra en un estado de relajación. Entonces, el ser humano puede sentir saciado su alimento, pero entra en un estado de preocupación. Y ese estado de preocupación, por ejemplo, si yo observo desde el chamanismo la naturaleza y los animales, yo me doy cuenta que ellos no están en ese punto de preocupación. Porque su estado de origen es que si a mí la conciencia, Dios, el universo, me ha dado vida y estoy con vida, es porque va a haber alimento. Entonces entra en un estado de relajación automático. Y si hay un punto en él de preocupación, él sale a buscar solucionarlo, pero no lo van a ver en la naturaleza que pasan años en un estado de preocupación, como puede estar, por ejemplo, el ser humano. Ok, colega, realmente ya están empezando a hacer preguntas y dice así, licenciado, bueno, alguien te pregunta y bueno, como no saben que allá en Argentina los títulos sí importan mucho, aquí te pusieron licenciado. ¿El chamanismo es un don que solo se les da a algunos o se puede dar con el despertar del tercer ojo? Qué interesante. Realmente, como yo lo veo al chamanismo, y como yo lo he experimentado en mi vida personal, es la naturaleza escogiéndome a mí. O sea, no fue algo que yo busqué de forma forzada. Yo siempre he visto en la naturaleza siempre he sentido una atracción por ella. O sea, esto de querer acercarme a los árboles, de querer estar en un río, de acercarme, siempre he sentido esa atracción, que normalmente la tienen todos los seres humanos, porque es intrínseca a volver al origen al cual pertenecen, la naturaleza. Pero en mi caso personal, fue la naturaleza la que me escogió. Y esto es muy interesante, me gustaría compartirlo. No sé qué tiempo tenemos, pero esto me parece muy interesante, porque cuando la naturaleza a mí me escoge a compartir su sabiduría, que vuelvo a decirle, no es nada como que raro, como a veces se lo ve al chamanismo,
sino que esto sucede en mi vida personal porque yo traía un abandono muy grande de mis padres. Y justamente hoy en la tarde lo meditaba y reflexionaba y en esa conexión que yo tengo con la naturaleza, que no es más ni menos que ir a un lugar donde hay mucha naturaleza y adentrarme y cerrar los ojos y sentirme. Yo me he sentido muchos años de mi vida como huérfano porque mi padre se divorcia de mi madre cuando yo era un niño. Esto lo he contado en varias veces que hemos charlado, ¿no? En varias conversaciones. Entonces yo sentí el abandono de mi padre muy fuerte dentro mío. Es algo que a mí me marcó la vida. Y después mi madre, por cuidar a mis otros hermanos, no podía atenderme tampoco. Entonces yo sentí un abandono enorme de mi madre y de mi padre. Entonces viví muchos años la vida como un huérfano. Y esto no es por hablar mal de mi madre, porque mi madre estuvo, pero estuvo desde este lado de la supervivencia, como dándome comer, pero no desde un lado emocional, no desde un lado de abrazarme, de poderme decir que me amaba. El primer abrazo incluso hacia mi madre se lo di yo porque ella no sabía abrazar, porque tampoco había recibido un abrazo de su madre. Entonces yo, en estos años de vivir como un huérfano y de buscarle un sentido a la vida y decir esto tiene que tener una respuesta, no, el dolor que siento tiene que haber una respuesta en algún lado, y en esta búsqueda continua mía, genera que en un momento de mi vida, estando en Colombia, en Medellín, para ser puntual, entro en un estado de mucho vacío interior y se me despierta ese abandono de mi padre, de mi madre, ese abandono que yo sentía de la vida. Y en ese punto de desesperante que estaba sintiendo, de sentirme tan solo y abandonado, agarro el móvil, el celular, para llamarle en ese tiempo a mi expareja o a mi familia, y no tenía señal. Entonces me agarró un miedo, ¡buah!, de sentirme que estaba en otro país solo, digo, si me pasa algo. Y solo sentí dentro mío esto de, solo déjate ir, nosotros la naturaleza te vamos a cuidar. Yo estaba en un parque privado en Medellín, en Colombia, y me recosté en el pasto al lado de un río y había una montaña al lado. Yo me entregué, me rendí a ese miedo tan grande que yo sentía de sentirme abandonado, que si alguien no lo ha experimentado, es como lo mismo que se siente cuando quizás uno se va a divorciar y siente ese miedo de saber mi pareja, yo me muero, o terminar una relación de pareja cuando uno no la quiere terminar y se despierta un miedo que es desesperante. Es algo así, pero incluso más profundo todavía. Entonces yo me rendí, abrí los brazos y me rendí y dije que lo que siento, pues lo tengo que sentir, ya está, la vida ha preparado esto para algo. Entonces lo único que había sol fuerte, entonces me acostaba en el pasto, iba y me metía al agua para refrescarme y me quedé así por un par de horas. Y ahí me di cuenta, no, en ese momento no lo comprendí, pero porque eso pasó alrededor de hace 2 años, más o menos, un poco más. Pero lo que en ese momento yo estaba sucediendo, pero todavía no estaba siendo consciente, era que la naturaleza me estaba adoptando como un hijo. Ya yo no iba a tener el miedo del abandono de mis padres si me encontraba lejos de ellos, sino que donde hubiese la naturaleza, yo iba a poder sentir ese abrazo de la naturaleza, que es exactamente lo mismo que le pasa a los animales de cualquier especie, y que nosotros, que formamos parte también de los animales, también lo podemos experimentar cuando le toca la edad de madurar y el animal tiene que dejar la manada e irse a un lugar incierto. Pero él no entra en depresión ni en ansiedad porque él sabe dentro de él que la misma energía que lo ha creado es la energía que lo va a sostener. Entonces yo en ese momento viví esa adopción de la naturaleza, sentí como la naturaleza me adoptaba, sin darme cuenta que eso estaba sucediendo. Eso lo comprendí luego, después de pasar un tiempo. Me di cuenta que la naturaleza iba a saciarme y que me iba a dar ese cuidado que yo no había sentido de mis padres. Y eso es tan así que cuando yo, por ejemplo, he entrado en algunas crisis, en algún momento difícil para mí, atravesarlo, siento el instinto de irme a la naturaleza y me voy y me meto debajo de los árboles y ahí canalizo ese estado emocional que puede ser psicológico, emocional y físico,
y después de una media hora mi cuerpo se renueva y vengo como que no hubiese pasado nada. O sea, esa sería como mi sesión de terapia desde este lado de la naturaleza. Entonces, en pocas palabras, dejé de ser hijo de mis padres desde un lado profundo y empecé a ser hijo de la naturaleza. Y eso es lo que es un chamán. No es un ser extraño ni nada, es una persona que realmente vive con la naturaleza porque sabe que la naturaleza lo ha creado y que sabe que en algún momento sus padres se irán, ya sea biológicamente, por lógica de edad, o porque la vida quiere algo nuevo. Entonces, él necesita ser bautizado. Y todos los seres humanos, si comprendiéramos eso en lo profundo, que los animales lo tienen de forma intrínseca en su formación, nos cambiaría la vida, porque nos daríamos cuenta que es muy diferente sentir la fuerza de los elementos de la naturaleza acompañándome en cada decisión que yo tomo, a veces sentir que yo necesito la aprobación de mi pareja, de mi padre, de mi hermano o de los compañeros que tengo de trabajo para tomar una decisión. Es muy diferente y yo lo siento dentro mío, incluso mientras lo estoy compartiendo ahora, siento la fuerza de la naturaleza atravesando mi cuerpo en cada palabra que digo. Es muy diferente la fuerza que yo siento para tomar una decisión siendo hijo de la naturaleza que si yo tuviera que mirar a mi madre, una mujer que se ha criado con mucho miedo y que muchas veces, cada vez que tomó una decisión que era diferente a la cual yo me crié, es como que a ella le nacía más miedo. Y yo vivo, por ejemplo, en un lugar ahora a 600 kilómetros de donde vive mi madre y he vivido experiencias fuertes. Y sé que ella le cuesta, por ejemplo, estar donde yo vivo, pero porque obviamente ella se quedó un poco en el linaje de los miedos de su madre, ¿no? Y de lo que vivió en su infancia. Mas, sin embargo, yo, desde este lado de ser acompañado por la naturaleza, puedo tomar decisiones que en mi familia no se han tomado, como por ejemplo, ser el único que ha salido de la provincia en la cual se encuentra, donde nací, y que puedo vivir en un lugar donde yo elijo vivir y donde me gusta vivir. Cosa que en mi familia, por ejemplo, probablemente en mis hermanos no ha sucedido. Entonces todo eso se logra cuando uno se alinea con la naturaleza. Colega, realmente están llegando más comentarios y más preguntas y la verdad es que ya se están amontonando y me gustaría que las fuéramos contestando. Dice usted ha dicho mucho que la naturaleza lo eligió a usted. ¿Cómo lo supo y cómo puedo saber si yo fui elegido? Bien, eso es algo que no es mental, en mi caso particular, como lo experimenté yo. No es algo, o sea, cuando digo mental, no es algo que yo busqué. A mí me pasó, porque lo que dije, el abandono que yo tenía de mis padres, me hizo llegar en un momento de mi vida como que sería un techo, ¿sí? Como que en el trabajo uno le dijera, bueno, vas a ser empleado en esta área y ya no puedes ascender más. Yo en la vida me sentía igual. Entonces, lo que a mí me sucedió fue que realmente sentí, y esto puede parecerle raro a alguna persona, pero es muy profundo cuando uno lo siente, pero yo sentí de forma audible cómo la naturaleza me decía esto de que me había escogido. Esto sé que puede parecerles místico, o sea, el nombre que sea, pero es muy real y es tan real como que yo no quería hablar de estos temas y cuando yo escuché el llamado, que eso es algo que se siente. ¿Cómo lo podría explicar? Es como el amor que se siente hacia un hijo, es algo que uno siente y puede venir alguien a decirle, bueno, no, pero ¿por qué? Pero es que uno lo siente a eso, está puesto ahí. Entonces el llamado a la naturaleza es algo que lo vas a sentir. Incluso yo sé que las personas que me están preguntando ya está despertando una semilla dentro de ellos, si no, no me harían esa pregunta. No estarían en este vivo, o sea, no estarían aquí con nosotros. Entonces, lo único que te podría decir, porque no quiero manchar el llamado, si lo tienes, de la forma en la que se va a dar, es si sientes una cercanía con la naturaleza, acércate a ella. Y solo habla con la naturaleza, siéntate, porque la naturaleza está viva, así como están los seres, como los animales, cada elemento de la naturaleza está vivo. Solo acércate a ellos y empieza a hablar como si hablaras con una persona. Y solo quédate ahí y siente. Y si no tienes palabras, solo siente.
y de a poco te vas a empezar a dar cuenta que se empieza a generar un deseo de estar más ahí y todo lo demás va a venir solo. Porque la naturaleza se encarga de eso. Por ejemplo, yo hoy estuve en la naturaleza en la tarde y lo que a mí me pasa es que yo solo siento una atracción por algo y empiezo a tener ese como que ese nutrir, porque es como que la naturaleza me nutre, igual que como cuando nosotros comemos comida y se nutre en nosotros, se sacia el hambre, es igual como cuando uno tiene sed y toma agua para saciar esa sed, es exactamente igual, solo que es un alimento que es el alimento de vida que todos los seres humanos necesitamos, que sería la Muy bien, espiritualidad, ¿no? Y todos estos nombres que se le da. claro, claro. Fíjate que aquí te hace Carla un comentario muy importante de su país. Dice, saludos, buenas noches desde Costa Rica. El concepto de chamanismo en mi país no se ve como una apertura a la conciencia, sino más a la mayoría de las veces a la práctica de una religión wicca. No sé si quizás contestar a ese comentario, querido colega, porque no es pregunta, es comentario. Sí, me parece muy interesante lo que está diciendo y por eso aclaré al principio. Yo uso el término de chamanismo como para que se comprenda, como se podría decir, ubicarlo en un lugar. Pero por eso aclaré muy bien esto de la sabiduría de la naturaleza, ¿sí? Cuando dije chamanismo es igual a la sabiduría de la naturaleza. Entonces, realmente la sabiduría de la naturaleza no está condicionada por ninguna eh, religión, o culto o demás. O sea, la naturaleza en su expresión, por ejemplo, como yo lo experimento, es un aprendizaje continuo. Entonces, no lo metería en ningún tipo de categoría de nada más que del hecho de comprender que todo lo que está viviendo ahí me está queriendo acompañar a que yo pueda experimentar mejor la vida. Pero no a ningún tipo de culto o nada en particular. Ok, también te vuelve a comentar ella. Consulto, la génesis de lo que se nombra como chamanismo viene originaria de la práctica ancestral, por lo que he estudiado, pero hay muchas mezclas y ahí lo peligroso cuando hay tantos que la utilizan. Claro. El concepto para lucrar. Sí, total. Me parece muy bien que lo pregunte y poderlo explicar. Acá hay que comprender algo muy claro, por lo menos yo siempre lo veo de esta forma. Y yo grabo mucho contenido para que la gente pueda escucharlo y saber. No es algo como que no busco nada como que se esconda la información, no, todo lo contrario, yo soy al revés, más, justamente que estemos compartiendo esta conversación no es más ni menos que aclarar dudas, ya que la naturaleza se expresa delante de nosotros. Entonces, la expresión de la naturaleza no puede ser nada oculto o con respecto a cualquier significado que se le pueda dar negativo, ya que la naturaleza no está en contra de nosotros, todo lo contrario, está a favor de nosotros, si no ya nos hubiésemos extinguido, como otras especies se han extinguido, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de la naturaleza, el mensaje tiene que ser claro, tiene que ser directo y tiene que ser muy accesible, como lo es un alimento cuando nosotros lo comemos. Yo cuando hablo de la naturaleza siempre busco que sea de la forma más práctica, más sencilla para que pueda ser digerido, ya que si empieza a adentrarse a un punto de cierta ocultismo o algo así, yo no lo veo para nada productivo para el ser humano. Es más, ni siquiera hubiese tenido esta conversación, porque realmente para mí es todo lo contrario. Yo cuando hablo de la naturaleza, de la sabiduría de la naturaleza, busco que sea de la forma más clara, más práctica
y más sencilla posible, porque está a la vista. O sea, los temas que uno habla de la naturaleza están a la vista. Es cuestión de acercarse a un río, al mar, a los árboles, a los animales, observar un animal sin el juicio que nos han puesto de ello. Se empieza a caer todas las creencias que nosotros tenemos y empezamos a comprender la vida desde un lado mucho más profundo, pero no es un lado oscuro desde este lugar donde se habla y a veces se lo conoce al chamanismo. Estas personas más bien que se hacen llamar chamanes y que están en este punto de oscuridad y demás, no son más ni menos que personas con dolor que necesitan refugiarse en algo. Entonces, así como las personas se refugian en movimientos para sentirse integradas, lo hacen igual, usando a la naturaleza desde un lado donde honestamente ni la naturaleza los acompaña. Por eso, ¿por qué motivo? Porque para generar cualquier movimiento de dolor, por ejemplo, un ritual hacia alguien malo y estas cosas, para yo poder hacer ese movimiento, primero yo tengo que estar en un punto de maldad. Porque si no, no van a hacer de mí la maldad. Por ejemplo, a mí, si alguien me dice, Lucio, para un trabajo es que yo no podría ni se me ocurre. Sé que no aportaría nada y sé que el universo no estaría acompañándome desde el punto evolutivo, como lo hace la naturaleza. Estaría más bien yendo en contra del sentido de la vida. Y por ende, eso que yo creo que voy a generar como un mal, no sería ni más ni menos que un dolor que yo terminaría pagando. Ahora tengo otra pregunta del licenciado Harley de Colombia, y él dice lo siguiente: hola, un cordial saludo. Yo hago Reiki e hipnosis chamánica. ¿Y cómo sabes que es algo chamánico? Porque tengo entendido que un chamán es un médico. ¿Y cuáles son sus dones? El don del chamán, yendo a un estado puro, ¿sí? Porque pasa que después se pueden despertar, ¿sí? Así como, por ejemplo, un árbol da ciertos frutos o un animal tiene cierta capacidad. Nosotros, por ejemplo, podemos ver en un camaleón la diversidad de adaptación que tiene. Realmente el punto donde se asienta, que sería la base del chamanismo, de donde yo lo expreso, es la sabiduría de la naturaleza. ¿Qué me refiero con la sabiduría de la naturaleza? Los elementos, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del agua, digamos, hablamos de la tierra, hablamos del aire, hablamos del fuego, hablamos del éter, son energías visibles y tangibles a las cuales nosotros podemos observar delante de nosotros todo el tiempo, todos los días, ¿sí? La sabiduría que puede haber en la expresión del sol, de la luna. Por ejemplo, en este momento, aquí en Argentina, donde yo estoy, faltan 2 días para luna llena. Y es científico, o sea, poder observar en los momentos de luna llena cómo se adelantan los partos, porque se va a dar a luz algo, porque justamente está a punto de parirse algo nuevo. Y si alguien ha estado en el mar en luna llena, que yo he estado, cómo las olas se agitan, cómo empieza a haber otra energía mucho más fuerte en ese momento. Entonces, como base, el origen en el cual yo, por ejemplo, hablo del chamanismo y lo sostengo, es los puntos básicos de la expresión de los elementos y la sabiduría que uno puede adquirir de los reinos que a uno lo rodean. Cómo esa sabiduría que está puesta ahí para ser vista, que todos la podemos ver, la podemos implementar en nuestra vida como aprendizaje y también como expresión para poder tomar decisiones. Ahora, de ahí los dones con respecto a personas que puedan decir de sanar, se habla de animales de poder y de todos estos temas, yo considero que ya son temas en los cuales uno tiene que tener mucha comprensión para hablarlos, porque realmente hay mucha información que por lo menos desde donde yo lo veo son distorsiones. Que también, obviamente, si hay preguntas o dudas al respecto y las puedo responder, pues las respondo. Perfecto, sí, hay más preguntas, colega, afortunadamente, y dice la siguiente.
¿Cuál es la luna de los chamanes? Bien, mira qué interesante, ahí va. A través de esta respuesta voy a responder muchas otras preguntas, solo con esta. El chamán en su estado, ¿sí? Que vuelvo a decirle, el chamán es igual a la sabiduría de la naturaleza, un ser humano que vive a través de la naturaleza. Es solo eso. Todas las otras imágenes han sido creadas, ¿sí? Como el ego del ser humano que siempre está buscando interpretar. Como cuando se acerca un árbol y dice, este árbol es un árbol, ah, sí, pero es un árbol algarrobo. Y debe tener como 50 años, sí, por el tamaño que tiene, tal cosa. Y empieza a generar desde su conciencia egoica, una idea de eso. Para el chamán no existe una luna como una luna puntual, porque todas las lunas son alineaciones de planeta, por lo tanto él está alineado a todas las lunas, él está alineado a todos los ciclos. Por ejemplo, hay palabras que se usan del chamán y el animal de poder. Dicen, y a mí me lo han dicho personas que están en el chamanismo, Lucio, ¿cuál es tu animal de poder? Y yo digo, realmente ninguno, porque todos los animales a mí me están enseñando algo. Por ejemplo, acá va, cuando yo veo un ave volar, ¿sí? Es algo que yo puedo ver y podemos verlo todos, por eso es que el chamanismo tiene, la sabiduría del chamanismo no es hacer complejo el mensaje, no, es todo al revés. La sabiduría es tomar algo que puede parecer complejo y hacerlo sencillo. Eso es lo mismo que hacía Jesús cuando él caminaba. Tomaba temas complejos del ser humano y los ponía en parábolas, porque a través de una parábola iba a poder ser aprendido más fácil. Entonces el chamán, que es realmente sabio, lo único que hace es tomar algo que para la conciencia humana puede ser compleja y llevarlo a un punto sencillo. Entonces, el chamán en sí no tiene un punto de luna, un punto de sol o un punto, un momento en particular o no, sino que él está alineado con la naturaleza. Sí, yo he percibido que, por ejemplo, el año nuevo, como yo lo siento, por ejemplo, es en primavera. Y esto ha sido extraordinario porque a mí me cambió la vida. Yo he tenido siempre la idea de año nuevo igual a 31, viene el 1 de enero. Y no, en la naturaleza, el año nuevo para mí es la primavera. ¿Por qué? Porque es el momento que se está dando nuevo todo. O sea, está pariendo la naturaleza, lo pueden ver en las hojas, lo pueden ver en los frutos, pueden ver cómo los animales empiezan a salir para parearse, porque ahí está lo nuevo. Entonces yo he empezado a festejar el año nuevo de acorde con el sentido de la naturaleza. O sea, la naturaleza a mí me muestra que lo nuevo es en primavera, es cuando todo explota. Incluso la expresión humana en la naturaleza es que todos empiezan a arreglarse, empiezan las mujeres, los hombres a arreglarse, porque está intrínseca la información de que puede haber un momento de apareamiento. Y por eso es que justamente en ese momento es que se empieza a celebrar todo el tema del romanticismo, empieza a haber todo ese movimiento. Pero porque eso está alineado en el inconsciente del ser humano con la naturaleza. Pero el ser humano ha generado otros cambios. Pero esos cambios en su inconsciente no son así.